Bien. ¿Seguí? Ancien, combattant, Muy bien. de la bataille de Oui. Trafalgar, Ujú. pour mettre fin Muy bien. Pour mettre fin à l'agitation ujú, politique dans les Ríos de la Plata. ¿pronuncio la S final? No, No. Bien. politique Dan le dans Río de la les Plata. Ríos de la Plata. Re bien. Bien, Marina. Sigo con Rita. A ver, Rita Cardoso. Vamos, ¿qué pasó cuando llegó a Montevideo? Cuando lleguemos acá a Cisneros voy a hacer la traducción. ¿Sí? Vamos, Rita. Desde acá hasta Cisneros. Il. ¿Me fue Rita? No, sí, ahí está la conexión de Brisa. Ay, profe, ¿me escucha? Ahora sí, muy bien. Vamos, Rita. Il est arrivé a Montevideo en An, juin and been juin, en juin 1809. No me acuerdo los números, profe. 1809, ¿sí? Ahí tenemos 1000, después sigue el 8, 8 Mil, centenas. Entonces, 800, y ahí el 9 porque el 0 no lo decimos. Y 1809. 1809 Muy bien. por la pasación Pasación. de Pouvoir Muy bien. Manuel Belgrano et proposé A que proposer. Liniers a proposé que Liniers resistud Résister. que Liniers resisté au motif qu'il avait été confirmé dans Ujú. les rôles Oui. de vice-roi Et por vice-roi. Ujú. l'autorité. L'autorité L'autorité du roi d'Espagne, d'Espagne. Tenemos la GN acá. De Espagne, Espagne. alors Juan Qu'une. del Queen del Légitimité, Oui. faisat de force, Fessé. PC, Ujú. PC, Oui, tenés dos de veces la A force, ahí, por eso suena ahí. bien, De faux, muy PC, bien. bien, de force a Cisneros. Bien. Seguimos. Último parrafito. La U después de la Q no la pronuncio. Entonces, ¿cómo me queda? Co, Qua. Coac, Quoique. Coac, les Sí, parece un milis pato, pero no criollos, importa. Quoique les milices honeste. criollos. Ujú. Sí, las chicas estaban riendo. Sí. Criollos, honete, disposé, Bien. et à Ah, la A suena A. Soutenir. soutenir, bien, soutenir, Liniers contre Cisneros, Liniers et remis, sans résistant le pouvoir entre les
entre, entre les sin la S, mens, men de Cisneros. Muy bien. Bueno, esto es un poco la continuación de lo que venía pasando del gobierno anterior. Antes estaba como gobernador Liniers, bien, pero eran autoridades que venían siendo nombrando por la Junta. Recuerden que la Junta de Sevilla, en cierta manera, era la autoridad local, pero que tenía autorización, por así decirlo, del gobierno de España, bien, de la corona. Entonces, a este momento, cuando entra Cisneros como virrey, bien, y gobernador de Buenos Aires, la Junta de Sevilla reemplaza a Liniers, que era el anterior, por este oficial marino, que era Cisneros. Fue un antiguo combatiente de la batalla de Trafalgar. Esta es una de las batallas que libró justo en el momento en el que estaba invadiendo Napoleón. ¿Se acuerdan que allá en España estaban sucediendo distintos eventos en los que aún no se definía quién era la autoridad en España? Bien, y en esta batalla de Trafalgar, justamente Cisneros fue el que participó. Y él puso fin a la agitación política en el Río de la Plata. O sea que de esta manera seguía siendo la Junta de Sevilla, en cierta manera, la que le dio la autoridad a Liniers para que él sea, perdón, para Cisneros, para que él pase a ser el gobernador de Buenos Aires, bien, dejándolo de lado a Liniers. ¿Qué pasó? Vamos con, hasta acá había leído la compañera, tenemos, él llegó, estamos hablando de Cisneros, él llegó a Montevideo en junio de 1809 por el paso del poder. El paso del poder fue de Liniers justamente a Cisneros. En ese momento, ¿qué hizo Manuel Belgrano? Propuso que Liniers resista con motivo de que había sido confirmado en el rol de virrey por la autoridad del rey de España, mientras que esta legitimidad digamos, iba en contra de la designación de Cisneros. Entonces, ¿qué pasó? Por más que las milicias de los criollos, recuerden que ya habían empezado a organizarse militarmente, eh, soldados de criollos, bien, mezcla de españoles con nativos. Entonces, ¿qué se dispuso? Se dispusieron a sostener a Liniers contra Cisneros. Y Liniers puso resistencia en el poder para no dejarlo en las manos de Cisneros. Bien, entonces ahí empieza como un conflicto entre la autoridad anterior y la autoridad que acababa de nombrarse. Y justamente como ya habían comenzado a organizarse militarmente, bien, era como que ya no dependían de que larguen a alguien de allá de España a defender la autoridad de Liniers o la autoridad de Cisneros, ¿sí? Veamos qué pasa ahora desde el Alto Perú, la, que era el otro tipo de gobierno que era más próximo, que estaba más próximo al gobierno español. Bien. Va a leer ahora, leyó Rita, ¿no? Vamos con Brisa. Brisa vas a leer hasta Arenales. Bien, todo ese pedacito de ahí. Sí, ¿Qué- profe. ¿Es que te marque o te animas solita? Me Sí. animo y usted me corrige. Bueno, Dan sí. Lejo, La H no suena. entonces Dan Leo, Bien, Perú, oui. Le Eveneman, Muy bien. Ahí se juntan, fíjate, artículos más sustantivos. Les événements. de Dapagne, ¿No? ¿Cómo decíamos España en francés? Fíjate que tenés GN. de Español, De España. de España, Paysen, ¿Cómo sonaba la I? Ya la conocías bien a la I. Paysen, Pero no pronuncio la I, reemplazás la I por la E. FC. PC, ay, perdón, profe. Bien. ¿Está bien? Eh, Egaleman, Ujú. Lojeb de
preocupación Bien. et la légitimité, légitimité Muy bien. de Legitimité. autorité Bien. locale y était aussi, O sí. aussi mise en cause. ¿Cómo sonaba la AU? O, Muy bien. cause. Cause. Muy bien. ¿Seguimos, Brisa? Le y ¿cómo era 26? 20. Ahí yo te lo anoto, vos andás reemplazando. Los dos tienen IN. Van Sig, Le 25. May, mil, ¿No? ¿Cómo sonaba la I? Sí lo leíste bien hace rato. me, Ujú. mil, y ahí me quedé, profe. Y ahí nos quedamos, reemplazamos 1800 y el 0 no va, pero el 9 sí. Puse al revés. Ahí está. ¿Cómo leemos eso, Brisa? Mil, mil, Huitzenef Huit- Huitzilopochtli. Ujú. a la suite dan revolución Femenino, Brisa, ¿cómo era? De una. in, Vin, muy bien. revolución a Churquisaca. Achuquisaca. Ujú. Sí, le Bien. gouvernen Ramón García de León y Pizarro, español a Sí. e, este, AET. Ujú. desposé, reemplacé por Juan La Álvarez M. de Arenales. Bien. ¿Cómo decimos reemplazado? Eh, reemplacé, no, Remplacé. Tiene justo acento reemplacé. la E final, así que remplacé. Muy bien. Entonces, ahí tenemos. En el Alto Perú, ¿qué estaba pasando en ese momento que estaba la lucha esta? ¿Quién quedaba como autoridad? Si Liniers o si Cisneros. Dice que en el Alto Perú los eventos de España eran igualmente el objeto de las preocupaciones y de la legitimidad de las autoridades locales. Y allí también se estableció la causa, o sea, la causa de la independencia. ¿Qué pasó el 25 de mayo de 1809? Fíjese que justo un año antes, bien, de la revolución. Dice, como consiguiente a la revolución de Chuquisaca, el gobernador Ramón García de León y Pizarro, él era una autoridad española, ¿sí? No era ni siquiera descendiente, él era español que vino en un barco, ¿bien? ¿Y qué pasó con él? Fue depuesto y reemplazado por Juan Antonio Álvarez de Arenales. O sea que fíjense que no, lo que sucedía acá era lo mismo de lo que estaba sucediendo también en el Alto Perú. Había como una discontinuidad de lo que eran las autoridades monárquicas, ¿bien? En este caso no eran monarcas tal cual lo eran reyes, sino los virreyes o declarados gobernadores en este caso, en la revolución de Chuquisaca, ¿bien? Así que era la misma situación que se producía en todo lo que era Buenos Aires, que era en ese momento Buenos Aires, también se producían en el Alto Perú. Bien, paso de Brisa a Mabel. Mabel, vas a leer desde ahí vamos hasta Lima, hasta aquí. Bien, a ver, lo vamos a separar. Vamos, Mabel. ¿Querés que te marque o te animas sola? Está muteada la conexión de Bris. ¿Está Mabel? A ver, ¿dónde quedó mi?
Ahí está. A ver, Bien. Mabel, ¿te voy marcando o te animás a leer solita? ¿qué me marca? Sí, Bueno, porque acordate no de las puedo ver. terminaciones, ¿sí? Las que están en rojo son las que no pronunciamos, ¿sí? La que tienen marcado en amarillo es porque tiene alguna particularidad de la fonética, ¿sí? O alargo el sonido o lo reemplazo. Bueno, acá te anoto el número. Si no repasaron números todavía, como para que vayan viendo. Acordate que acá hay otra regla, ¿sí? Con la I. Esta se va. Perdón, esta tiene que ir así. Uy. Les Ujú. Le, tese, oui. Le juillet 16. dans, Ujú. Juillet, te falta juillet, julio. Juillet. juillet, juillet dans la Ujú. ville de La Paz Ujú. en Sieme, Deuxième, acordate la EU suena E. Deuxième. Sieme, no, de Sieme, Oui. mm, Mouvement, Mouvement. Mouvement, Ujú. révolutionnaire, révolu- révolution, Sí. révolutionnaire, Révolutionnaire. révolutionnaire, dirigé, Diriger. dirigidas par le Ujú. colonel Pedro Ujú. Murillo Oui, Murillo. a el no, Ujú. ¿cómo es eso? An junte Femenino. Une. en Une junte. ujú, junte Ujú. Une junte. la denom- Tiene acento, así que la eh, pronunciamos la la denomé. denomé del denomé Junta Tuitiva de Oui. los Derechos del Pueblo Ujú. en Femenino. reacción Une. a femenino en reacción Oui. Une réaction. reacción vive La E des final no la pronuncio. o de Vive. Te quedas en la B corta. if Vive. vive de autorités Autorité. autorité autorité Ujú. españoles no Oui. español a Oui. de fe Ujú. ses rebelión Ujú. en an- armée Femenino. ¿Cómo de era el femenino? Une armée. mille mille Ujú. inarme de mille Ujú. hommes De 1000 hommes. Amboyé Oui. en Amboyé de Buenos Aires Sí, seguí. nan rencontré Oui. un con Aucune. resistance Ujú. a Churquisaca Sets Sí. emparé no amparé Se- Ahora sí, de c'est la emparé. ville
Ujú, E, destituye ujú. la Junta. La junta. Junta. Ujú. Bien. Murillo atante Oui. de defendre la paz. Ujú. Me ses eh, Ojo con la S final. C, 800. ¿Cómo decimos 8 no, centenas? 800 800. we we sent Ujú. home Homme, la H no suena. Homme. om Oui. etan ET es la tercera persona del plural, así que pronuncio hasta la A y ete nada más. ET. ete completement Bien. surpases Ujú. Surpassé, ojo con un la S final. Ujú. un nombre parle plus de 5.000 ¿Cómo era la om IN? La IN es sank. cinq mil Ujú. om Oui. envoyé de Ujú. Lima. Envoyé de Lima. Bien, envoyé de Lima. Bueno, veamos la traducción de esta parte. Dice, le 16 juillet, dans la ville de La Paz, un deuxième mouvement révolutionnaire dirigé par le colonel Pedro Murillo a élu une junte. Recuerden que habían nombrado ya una junta anterior, ¿sí? Ahora de nuevo, pero ya en julio, en la ciudad de La Paz, un segundo movimiento revolucionario dirigido por el coronel Pedro Murillo ha elegido una junta, la denominada Junta Tuitiva de los Derechos del Pueblo. Ese nombre de Junta Tuitiva viene sería como una junta tutora de los derechos del pueblo. ¿Por qué hablan de tutora? Porque el tutor era España, ¿bien? Por eso es que le pusieron ese nombre como Junta Tuitiva de los Derechos del Pueblo. Una reacción viva de las autoridades españolas deshizo estas rebeliones y una armada de 1.000 hombres enviada desde Buenos Aires no encontró ninguna resistencia en Chuquisaca y se apoderó de la ciudad y destituyó a esta junta. Bien, recuerden que acá también impulsábamos esto de la independencia, o sea que lo que no se quería era seguir manteniendo autoridades españolas. Entonces, ¿qué hizo Murillo? Murillo intentó defender la paz, pero sus 800 hombres estaban completamente sobrepasados en número por los más de 5.000 hombres que fueron enviados desde Lima. Bien, tanto de Buenos Aires subieron soldados criollos como los soldados que bajaron desde Lima para poder luchar y tratar de impedir que en La Paz, es decir, en Bolivia, sigan sosteniendo gobiernos de autoridades españolas. Bien, bueno, vamos con la parte fea. Acá empieza a morir la gente. A ver, estábamos con Mabel, voy con Lucía Humano. Sí, ¿no? La que leyó recién fue Mabel, así que vamos con Lucía Humano. Lucía, vas a leer hasta Profe, peninsulares. Sí, profe, la Lucía sí. Humana se retiró y ella dijo que va a conectar en su casa. Ah, bueno, no hay problema. Voy con Lucía López entonces. Hasta peninsulares, Lucía. Ok. Il a été décapité par la suite Ujú. en même temps Bien, al que mem, te quedas en la M, en la même, segunda M. Al même mem tam. temps Ujú, que d'autres meneurs ujú, et leurs têtes ont été exhibées en guise de dissuasion. ujú, Ces mesures contrastaient fortement avec la race
dont avait bénéficié Martin de Alsaga et Ujú. d'autres après une brève période d'emprisonnement, ce qui a eu pour effet d'exacerber D'exacerber. exacerber encore le ressentiment Oui, des criollos envers les péninsulaires. muy bien. ¿Sí? Bueno, esta que tenemos la EU aquí es el participio pasado del verbo avoir. Entonces, como una excepción, eso lo pronunciamos como una U. ¿Bien? U. Por lo general, la EU la pronunciábamos E, pero al ser participio pasado, como para distinguirlo, ellos dicen se qui a U. ¿Bien? Pour F. Bien la pronunciación, Lucía. Vamos entonces con la traducción de este párrafo. ¿Qué pasó aquí con, se acuerdan que veníamos hablando de Murillo? Bien, Murillo intentó defender la paz, pero bueno, sus hombres, él tenía solamente 800 ahí en Bolivia, fueron completamente sobrepasados en cantidad por los más de 5.000 hombres enviados de Lima. ¿Qué pasó con Murillo? Il a été décapité par la suite et en même temps que d'autres meneurs. Bien, él ha sido decapitado, bien, por consiguiente, y al mismo momento, al mismo tiempo, otros llevadores, digamos, otros que impulsaban justamente el gobierno monárquico, bien, la autoridad española. Y sus cabezas fueron exhibidas como muestra de disuasión, ¿sí? En ese momento, bueno, no corresponde propiamente a lo que es la historia argentina, pero es muy conocido todos los acontecimientos de Murillo y de La Paz, ¿bien? ¿Qué ocurrió? Estas mesuras contrastaban fuertemente con la gracia de la que había sido beneficiado Martín de Alzaga y otros después de un breve periodo de haber sido tomados prisioneros, lo que tuvo como efecto exacerbar aún más el resentimiento de los criollos en contra de los peninsulares. Bien, Martín de Alzaga era también otra autoridad española, bien, pero como seguían manteniendo, digamos, eh, la benevolencia de la monarquía, entonces es como que a él no pudieron, más allá de que sí fue tomado prisionero, no fue decapitado. Entonces eso exacerbó aún más el resentimiento en contra de los peninsulares. Los peninsulares estamos hablando de los españoles, ¿bien? Bueno, vamos con este párrafo. Vamos, Marina. A ver, quedó ahí medio cortado. Ahí está, desde Juan José Castelli. Bueno, Estaba Marina, ¿no? No se me fue. Ahí está Marina. Juan José Castelli, Oui, assisté aux délibérations à l'université Saint-François Xavier oui, Xavier, oui. au moment où Bernardo de Moment. Monteagudo, au Mhm, moment où Bernardo de Monteagudo proclamait oui, le syllogisme mhm, de Chuquisaca, oui, qui a servi de justification mhm. légale à l'autonomie Bien, legal. Bien, nos quedamos en légale la L. Legal a la autonomía. et qui formulait Bien. Mm, ahí está el asistente de Marina. Bien. Yo tengo que conocerle la familia a ustedes, no sé cómo voy a hacer. ¿Sí? ahí está, profe, perdón. Ahí está, no hay problema, sí, no hay problema, Marina. Bien, estábamos aquí el formulé, Formulé en sí muy bien. doit, doit Es justo una pregunta. Doit-on, ahí ligamos esa T que no se pronunciaba, pero le sigue vocal. Entonces decimos doit-on suivre. Ahí volvió el hijito. Creo que es un nene, ¿no, Marina? Después decime. sí, es un Bien, varón. un varoncito, bien. Doit-on suivre le destin? Le destin de l'Espagne ou
résister en Amérique. En Amérique. En Amérique. Bien. Otra pregunta más. Va, no es pregunta, son todas las cuestiones que iban surgiendo desde la época de que querían independizarse. ¿Bien? Acá Bien. tenemos liaison, punto SAS con la vocal que sigue. ¿Cómo nos queda, Marina? Les Andes Muy bien, les Andes. son une possession Sí, personnelle du roi d'Espagne. sí. Le roi est Empêché, empêché de de régner, régner en ¿cómo sería? Consequence. en conséquence, A conséquence, les Andes doivent, doivent se gouverner mhm, ils-mêmes. elles-mêmes. Ils-mêmes. Ils-mêmes. C'est Pronuncio la S final. c'est Ujú, raisonnement ujú, en déterminer oui, l'attitude ujú, adoptée oui. par Castelli lors de la semaine de mai. De me, muy bien, bien Marina. Bueno, acá entra a jugar ahí Juan José Castelli, ¿bien? Juan José Castelli, bueno, él era criollo, ¿sí? ¿Qué pasó con Juan José Castelli? Asistía a las deliberaciones de la Universidad de San Francisco Javier. Tengo un mensajito. ¿Quién es? Queda sin materia, nos conectamos con Rita. Ok, no hay problema. Entonces, ¿dónde me quedé? Bueno, Juan José Castelli era, ahí entra Rita, em, no era un improvisado, ¿sí? No era que porque era soldado o simplemente porque era español tenía autoridad. Él tenía estudios, ¿bien? Empezaba a involucrarse gente que tenía formación legal, formación en historia, ¿bien? Formación religiosa. Recuerden que habíamos visto también que los mismos religiosos, todo lo que implicaba el clérigo, también empezaron a cuestionarse si quién tenía más autoridad, si los que venían de allá de España o los locales, ¿bien? Entonces, con Juan José Castelli, como él asistía a las deliberaciones de la Universidad de San Francisco Javier, en el momento donde Bernardo de Monteagudo se proclamó el silogismo de Chuquisaca, recuerden Chuquisaca, estamos hablando de Perú. ¿Qué hizo? Eso sirvió de justificación legal para la autonomía. Y así se formulaba de esta manera todas estas preguntas ahí que iba nombrando Marina, no tan solo eran específicas de lo que pasaba en el Virreinato del Río de la Plata, de lo que pasaba en Uruguay, de lo que pasaba en Bolivia, de lo que estaba pasando en el Alto Perú, todos se cuestionaban sobre lo mismo, ¿bien? Esto es importante. ¿Qué preguntas se hacían? ¿Se debe seguir el destino de España o resistir en América? Cuando hablamos de seguir el destino de España era esto de quién iba a ser la autoridad. Recuerden que abdicaba en uno, abdicaba en otro, entraba en juego uno, entraba en juego otro, había perdido autoridad, de hecho el gobierno de España ahí habían sido en cierta manera conquistados por los franceses por medio de la intervención de Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte cede también su poder en manos de su hermano. Entonces había como todo un ida y vuelta que no se entendía bien a quién pertenecía. Entonces por eso se cuestionaban esto de si teníamos que seguir el destino de España o resistir en América. La otra cuestión era esto de las Indias. Recuerden que nosotros habíamos sido proclamados como las Indias, son una posesión personal del rey de España. El rey está impedido, si el rey está impedido de reinar, en consecuencia, las Indias deben gobernarse por sí mismas. Bueno, todos estos razonamientos determinaron la actitud adoptada por Castelli, bien, que se mantuvo durante la Semana de Mayo. Bueno, veamos ahora qué pasa luego. Estábamos con Marina, vuelvo con Rita.
Rita Cardoso, vas a leer hasta subversivos, hasta aquí. ¿Bien? Sí se conectaron, ¿no? Creo que Sí, sí, profe, estoy acá. ahí estamos, muy bien. Vamos, Rita. ¿Te acuerdas de 25? Sí. Le 25 Muy bien. novembre, Novembre. novembre Ujú. 1809, Muy bien. 809. Ujú. Cisneros a Instauré. instauré Ujú, el juzgado de vigilancia política ujú. char- Tiene acento. Chargé. chargé de poursuivre Muy bien. Poursuivre. le francais. Ujú. Serían los afrancesados, ¿sí? Yo ahí les puse el término. Ese era como un término muy despectivo, les francisé. Bien, eran los afrancesados. Bien. Et les indépendantistes Et les cependant, indépendantistes. Ujú, muy bien. il a rejeté la proposition de La l'économie. proposición. Ah, la pro, a ver, Proposición. a ver, profe, disculpe. ¿Querés que lo agrande? Porque capaz que están con el Sí, celu, es profe. chiquito. Ahí Sí, te lo sí, le agrando. dejo por Ahí el está. celu. Y vamos acá. Proposición Ah, proposición de Lancôme, José del María, econome. del económico José María Romero, de venir un certain nombre de personas considerées dan, dangereuses, Dangereuse. Ujú. dangereuses pour le régime espagnol, comme Saavedra, Paso, Chiclana, Vieites, Valcarce, Castelli, Larrea, Guido, Viamonte, Moreno y Sanz, il a mis en garde de ne pas propager Propagé. Ujú. de nouvelles pouvant être considérées comme subversives. Muy bien, très bien. Bueno, entonces acá tenemos, ya el 25 de noviembre de 1809, ¿qué hizo Cisneros? Instauró el juzgado de vigilancia política. Miren el término de feo, ¿no? Juzgado de vigilancia política, o sea que se iba a em, reglamentar bajo derecho, bien, la vigilancia política, a ver si seguían con esta intención de querer separarse de los españoles o no, de qué manera lo hacían, bien, o sea, se empezaba a culpar para tomar prisionero, pero lo drástico de todo esto es que no es que quedaba ahí prisionero, directamente los decapitaban, bien. Seguían el mismo sistema de juzgamiento que existía en aquellos años en España, ¿bien? Ahí el que se portaba mal, o a la horca o a ser decapitado. Entonces, este sistema de juzgado de vigilancia política fue muy criticado en su momento, pero bueno, Cisneros al ser autoridad, él lo instauró de manera de, con el miedo, poder seguirse manteniendo en el poder. Entonces, ¿contra quién cargó? Bien, ahí dice, chargé de poursuivre les francisais. ¿Qué hacían los franceses? Los franceses les convenía, ¿se acuerdan esto de lo económico que era tan importante y que todos querían acaparar ese comercio marítimo, sean los británicos, los franceses, bien, los españoles aduciendo de que al ser una colonia española, solamente podían colonizar con España, digamos, con su corona de la que dependían. Entonces, tanto los españoles, tanto los británicos como los franceses querían intervenir en ese mercado, que era mucho. Recuerden de que se extrajeron grandes volúmenes, digamos, de riquezas de aquí, de lo que era la América española. Entonces, ¿qué hizo este Cisneros? Como sabía de que eran los franceses los que más se dedicaban al estudio,
a traer esas informaciones las informaciones frescas de lo que iba pasando en Gran Bretaña y en España y en Francia y también en Portugal. Recuerden que Portugal también intervino en algún momento. Entonces cargó en contra de los afrancesados, ¿sí? Y obviamente eso implicaba ir también en contra de los independentistas, porque él quería seguir manteniendo su autoridad como virreinato. Entonces, sin embargo, él rechazó la proposición del economista, que en ese momento era José María Romero, de impedir, ahí está entrando Alexia Zuleta. Entonces, de impedir un cierto número de personas que eran consideradas peligrosas, bien, consideradas peligrosas por el régimen español. ¿Y quiénes eran considerados justamente peligrosos por el régimen español? Todos los criollos, ¿bien? Todos los que tenían ideas independentistas como Saavedra, Paso, Chiclana, Vieites, Balcarce, Castelli, Larrea, Guido, Viamonte, Moreno y Sáenz. Son justamente todos los que tuvieron intervención durante la Semana de Mayo proclamando la primera Revolución Patria, ¿bien? Y se puso, digamos, en cuidado de no propagar las noticias, digamos, que podían ser consideradas como subversivas. Entonces, todo aquello que ellos veían que podían implicar la intervención del juzgado de de vigilancia política, perdón, que había instaurado Cisneros, ellos como que lo mantenían en silencio para evitar ser juzgados. ¿Bien? Bueno, ya vamos terminando. A ver si avanzamos. Ahí está. Los criollos. Marina. Alexia, bonjour. Ya que estás, te hago leer este último parrafito. Bonjour, Sí se profe. puede. ¿Cómo estás, Alexia? ¿Saba bien? Sí, Bueno, estamos gracias. cerrando ya la parte de la semana de mayo, Alexia, así que esto nos queda eso del desarrollo de la semana de mayo y nada más, ¿sí? Vas a leer ese párrafo que acabo de marcar. ¿Bien? ¿D'accord? Le, le criollos, le Ujú. criollo, Oui. tenían Recordemos que la terminación en ENT de los verbos no las pronunciábamos, ¿sí? Nos quedamos en la anterior que sería ET, la AI que suena ahí. ET conscient, conscient que n'importe quel ujú, prétexte pouvait, su- pouvait suffire à provoquer ujú, l'éclat d'une révolution. bien. En abril, ¿Cómo sonaba la EN, Alexia? en abril, Bien, en abril, mm, ya me quedo, profe. bien. Ahí yo te lo anoto y vos lo vas a leer. Ok. 8 centenas y 10. Ay, 10. No, acá. ¿Cómo leemos? En, en abril 1810, Ujú. Cornelio Saavedra a prononce, A se- pronunciar. a prononcer sa célebre Oui, frase devant ses amis, ce n'est pas l'heure encore, la N, laissez encore, ujú, laissez le ujú, temps aux figues oui, de mourir. ujú, Alors, nous les mangerons. mangeront, ujú, Cela signifia signifier, qu'il n'appuierait n'appuierait, ujú, aucune action irréfléchie contre les vice-lois, bien. mais qu'il mais Attendez, que attendait quelques moments ujú, extra, stratégiquement
favorable Ujú. que un avantage décisif remporté par les forces napoléoniennes dans la guerre contre l'Espagne. Bien, dans leur guerre contre l'Espagne. Y acá tenemos una EU. Bon, très bien. Veamos. Entonces, acá veníamos hablando de todos los que iban a intervenir luego en el primer gobierno patrio, bien, local. ¿Y qué pasó? Dice, los criollos eran conscientes que no importa cuál pretexto se podía, era suficiente, digamos, como para provocar el estallido de una revolución. Entonces, en abril de 1810, ya fíjense que es un mes antes, bien, Cornelio Saavedra pronunció la célebre frase delante de sus amigos. Sus amigos eran los criollos, bien, los que iban a intervenir luego en el gobierno. Ce n'est pas l'heure encore, no es la hora aún. Dejen el tiempo de los higos madurar, sería. Era como que no era el momento todavía. Y entonces nosotros los comeremos. O sea, había que seguir esperando. Esto significaba que él no apoyaría ninguna acción que sea sin reflexionar contra el virrey, pero que esperaba que en algún momento estratégicamente favorable una ventaja sea decisiva y que logre que las fuerzas napoleónicas, bien, en su guerra contra la España. Entonces lo que estaban esperando era justamente que España caiga allá en Europa, obviamente a manos de Napoleón, y ahí directamente ser considerados acéfalos, entonces tomar el poder por sí mismos, bien, un gobierno local. Bueno, entonces ahí estaban a la espera de los acontecimientos, justamente ya la parte final de lo que va a desarrollarse, el desarrollo de la semana de mayo. Acá también no lo puse así día por día, puntual, porque es eternamente largo qué eventos iban sucediendo aquí y en el exterior, pero es a grandes rasgos más o menos los distintos eventos que se fueron desarrollando durante el transcurso de esa semana. Bien, estaba con Alexia, vuelvo con Rita. Rita, vamos desde el desarrollo de la semana de mayo hasta el 25 de mayo. Sí, ¿Te profe. marco o te animás solita, Rita? No, pues voy a ver si lo intento solo. Bueno. Déroulement Ujú. de la semana de mayo. Mai, semaine de mai. Les historiens Ujú. finissant la semaine de mai comme intervalle de temps, l'intervalle de temps situé de en temps de temps situé entre la confirmation de la chute de la Junte de Seville, les, em, les, em, 18 mai et la destitution de Cisneros et la interrupción de la, Acuérdate que la final no la pronunciamos, ¿sí? La instauración la instauración de la première Junte le 25 mai. Muy bien, le 25 mai. Bien, Rita. Entonces tenemos el desarrollo de la semana de mayo. Dice, los historiadores definen a la semana de mayo como el intervalo de tiempo situado entre la confirmación de la caída de la Junta de Sevilla el 18 de mayo y la destitución de Cisneros y la instauración de la primera Junta el 25 de mayo. ¿Bien? Bien, voy con Brisa. Brisa. Vamos desde el 14 de mayo hasta, así leen todas un poquito, hasta Ibérica. Brisa, estás muteada.
Ahí estamos, a ver. Sí, profe. Le, eh, 14 Ujú. mil huit, 10 With some this. no, profe. With With Sandy. some this. Te faltaba el 100 nada más. 1810. Ok. 1000 with some this. Mil Sandy. This. And Femenino. Yole, Une Yole, goelet. Goelet, Sí. Goelet de guerra, Ujú, de guerre. Britannique, and, no, and Bien. Provenance Venance. de Gibraltar Gibraltar. Ujú, aborde a Buenos Aires. ujú. Portu, Portuse, Porteuse. Portese de Juno, Ujú, Europe, oui. reportan la disolución de la Junta de Sevilla o O de moi o de moi de janvier preceden ujú. la ville de Sevilla aba este Ave. ay, ¿cómo, profe? Ave. Avait et Tiene acento. sí, Et. envahi, Envahi. La H no suena. Envahi. envahi par la troupe Par les fran- troupes. Ujú. française, así, ¿no? Française. Française, qui ocupen Bien. déjà Oui, un déjà. Femenino. Une. in majeur Ujú, Majeur. partie de la No tiene acento. Partie. parte de la península Péninsule. ibérique. Ibérique. Bien. Bien, Brisa. Muy bien. Entonces acá tenemos el 14 de mayo de 1810, una goleta de guerra británica. Una goleta es un tipo de barco, ¿bien? Un barco que provenía de Gibraltar. Gibraltar es justo la península, ¿bien? Donde está España, Portugal. ¿Qué pasó con esa goleta, con ese tipo de barco? Llegó a Buenos Aires portando diarios europeos que contaban la disolución de la Junta de Sevilla en el mes de enero precedente. Fíjense, estamos en mayo, o sea, demoró varios meses en llegar esta goleta, pero trajo justamente esa noticia que era la más esperada por las autoridades de acá. Entonces, la ciudad de Sevilla había sido invadida por las tropas francesas que ocupaban ya una mayor parte de la península ibérica. Entonces ahí vuelve a surgir de nuevo esto de lo que habíamos visto en el inicio. El cuestionamiento que se hacían a partir de dónde estaban estos razonamientos, bien, que tenía Castelli. ¿Se debe seguir el destino de España o resistir en América? Las Indias son una posesión personal del rey España, ¿bien? Entonces se vuelven a plantear de nuevo todos esos cuestionamientos y obviamente ya venían ellos con esta idea de que hay que esperar el momento. Y fue justo ese momento, una vez que lograron informarse bien, porque fíjense que hablan de distintos diarios europeos, no era solamente medios de información británicos, eran distintos diarios europeos que anunciaban la misma situación. Bien, nos vamos ahora a qué pasó con el rey Fernando. Mabel, vamos Mabel, ¿te marco o lees solita?
Voy a intentar. Perfecto. Bueno, vamos, Mabel. Desde aquí hasta junta. Ujú. Après que le roi Oui, Ferdinand, oui. es Ese sería 7. sept, 7, muy bien. a été déposé par l'abdication Ujú. dite de Bayonne, la junte la junte. était Bien. l'un Todo junto. L'un, l'un l'un de es mi llamada, Jotita. están justo ahí. Le Dernier Bastion. Bueno, acá, ¿qué pasó con el rey Fernando VII? Dice que ha sido depuesto por las abdicaciones llamadas de Bayona, y la Junta era uno de los últimos bastiones de poder de la corona española. Como cayó la Junta de Sevilla, entonces cayó justamente el poder de los españoles. ¿Estamos, Rita? Disculpe, profe. Sí, es Sí, que no hay estaba una problema. llamada. Ah, bueno. Bien, estaba con Mabel, ¿no? Sí. Bien, vamos, Mabel. No se rían de mi tono, chino. Parecía un sapito. Sí, era el tono que puso mi primo. Bueno, vamos, Mabel. Es que la chica se mete, no me deja leer. Ahí De estamos. Daniel de Darnier Bastión. Bastion du Pouvoir de Ujú. la Corne Español. Bien. Bien. El de ¿Te acordás de 17? Es 10 y 7 nada más. Ujú. Dixep Bien. de Nouvelle Ujú. Concordant Venue Concordante. Ujú. Concordante Venue de Montevideo. Aporte le dix Le trois 13. 13. a tres par un Par une, femenino, une. in pregat britannique Ujú. o praven, par, Parvenu. parvenu a Buenos Aires y, Sí. y, yo, y Y ajouter chuté l'information. que que Ujú. Que que quelques-uns de Ansan, membre anciens. Ujú. de la Junta. C'était C'était refugi a Sedin à Cadiz. établir Pour, pour y établir un Junte. une junte. Muy bien. Veamos hasta ahí entonces la traducción. Teníamos. Vamos a separar acá, así no nos perdemos. Teníamos, después de que el rey Fernando VII, aquí, Profe, me ¿sí? tengo que retirar, ya me buscaron ya. Bueno, bueno, Rita, vaya nomás. Yo voy a A terminar ver, esto y después les comparto el archivo para el viernes, así van practicando la lectura. a ver, ¿Bien? profe. Bueno, ¿de quién era el celu? ¿El tuyo? No. Sí, mío era no, Ah, es de no, Rita. el celu de aquí es de la Rita, que me Ah, llamó. bien. Ah, Chao. bueno, está bien. Au revoir, nos vemos.
Listo, Mabel. Bueno, voy con Lucía Humano. Ah, no, pero no di la traducción. A ver, antes de Lucía Humano doy la traducción hasta Junta. Entonces, después de que el rey Fernando VII ha sido depuesto por las aplicaciones llamadas de Bayona, la Junta era uno de los últimos bastiones de poder de la corona española. ¿Bien? El 17, o sea, estamos hablando del 17 de mayo, otras noticias que eran concordantes y que venían de Montevideo fueron aportadas el 13 por una fragata británica y también llegaron a Buenos Aires. Y allí se agregó más información a algunos miembros de los antiguos, que conformaban los antiguos miembros de la junta que se había establecido como refugiados en Cádiz, para establecer otra junta, ¿bien? O sea que lo que querían era seguir permaneciendo como autoridad de gobierno, ¿bien? Entonces, antes de que eso se instaure, obviamente había que reaccionar. Estamos hablando de noticias que habían llegado también a Montevideo. Montevideo estaba acá al costadito, ¿bien? Sigo con Lucía Humano. No, Lucía Humano se fue, ¿no? Sí, Lucía Humano se fue. Creo que se iba a conectar de su casa. ¿Está Lucía Humano? No. Se Voy fue. con... Sí, no hay problema. Voy con Lucía López. A ver, Lucía López, vas a leer desde el Consejo de Regencia, otra autoridad nueva de gobierno. Le iban cambiando los nombres nada más. Ellos querían seguirse manteniendo en el poder. Vamos, Lucía López. Un conseil Oui. de régence d'Espagne et de Sande a été constitué, Ujú. mais aucun Oui. des deux vaisseaux ne transmet cette nouvelle. Ujú. Au contraire de la Junte de Seville, perçue, Perçu. La E perçue, final, como no tiene mhm, acento, perçu. La C cedilla que suena en S. ok, comme réceptive aux idées nouvelles, le Conseil de régence de Cadiz Ujú. n'a pas été considéré comme Comme le prolongement. comme le prolongement de la résistance espagnole, mais comme une tentative Ujú. restaurer l'absolutisme en Espagne. Muy bien, ¿oui? Bon, un conseil de régence d'Espagne et des Andes. Fíjense, miren el supertítulo que tenía. Como ya no sabían qué más inventar, apareció el Consejo de Regencia de España y de las Indias, o sea, sería una única autoridad, bien, en este caso un consejo, que abarcaba no tan solo lo que implicaba territorio español, sino toda la América española, las Indias. Pero ninguno de los dos navíos, eso de beso hace referencia a navíos, bien, transmitieron esta noticia. O sea, nosotros era como que ya nos había llegado la novedad desde distintos medios de comunicación, sean por Perú, por Bolivia, por Uruguay e inclusive por el mismo Buenos Aires, los puertos que estaban instalados en Buenos Aires, de que ya había caído el Consejo de Sevilla. Y resulta que ahora aparece este nuevo consejo, pero esa noticia no nos llegó a nosotros. Bien, quedó ahí como Consejo de Regencia de España y de las Indias, sin informarnos de esta noticia. No, no llegó a momento, digamos. ¿Qué pasó? Por el contrario, la Junta de Sevilla, que había sido percibida como receptiva de estas nuevas ideas, el Consejo de Regencia de Cádiz no ha sido considerado como una prolongación de la resistencia española, pero sí como una tentativa de restaurar el absolutismo en España. ¿Bien? O sea que querían volver a la monarquía de lo que era el rey Fernando VII y bueno, em, y sus hijos, que todavía en ese momento no se sabía quién seguía. Bien, vamos con... Esto no habíamos leído, ¿no? No lo separé. No, no, los patriotas no leímos. No. Marina, vamos con los patriotas. Hasta Castelli. Marina, Oui.
Ahí está Marina. Très bien, Marina. Les patriotes. Les patriotes Ojo con la S sudamericanos. final. Les Les, patriotes les patriotes sudamericains craignaient. craignaient autant, Ujú. craignaient Autant. autant une restauration absolutiste Ujú, qu'une victoire ujú. française Oui, complète, complète oui. Complète. dans la péninsule ibérique. Bien. Ibérique. Ibérique. Ujú. Cisneros a tenté d'occulter, A tenté. les nouvelles Ujú. en contrôlant, En contrôlant. en Ujú. contrôlant les Sin la S, vaisseaux, les vaisseaux. vaisseaux britanniques Ujú. et en faisant Bien. ceci, ou Oui. ceci, tout journal Ujú. qui arrivait. Bien. Mais Ujú. un exemplaire Bien. est parvenu néanmoins Muy bien. Néanmoins. Oui. entre les, Entre entre les mains les mains. Oui. de Manuel Belgrano et de son cousin, Cousin. cousin Juan José Castelli. Bien. Termínalo hasta déchu. A ver. Dessus, Ujú. ils ont répandu la nouvelle chez les outre-patriotes Les autres patriotes. Ujú. et ont mis en Cause. cause la Tiene acento. légitimité Légitimité. mhm, du vice-roi. Ujú. Celui-ci, Celui-ci ayant celui-ci ayant été nommé par la Junte de Chur. déchu. Très bien. Bueno. Bueno, llegamos hasta la creación de este otro consejo, bien, del que no sabíamos la existencia, bien, aquí en la América. Dice que los patriotas sudamericanos temían tanto la restauración absolutista que una victoria francesa completa en la península ibérica. O sea, tenían ese miedo de que por más de que logremos separarnos, digamos, de los españoles, que los franceses, por medio de Napoleón y toda su intervención militar, también quieran acaparar la autoridad, sí, acaparar la autoridad monárquica, ¿bien? Creerse ellos como dueños de lo que era hasta ese momento la América española. Entonces, ¿qué hizo Cisneros? ¿Bien? Intentó ocultar las noticias controlando los navíos británicos y haciendo, bien, tomar, o sea, reprender todo diario que llegaba. Pero un ejemplar llegó, sin embargo, a las manos de Manuel Belgrano y de su primo Juan José Castelli. Recuerden que ellos eran los criollos, ¿sí? Los que estaban impulsando estas ideas independentistas. Y ellos repandieron, digamos, la noticia, bien, la promulgaron, la comentaron con otros patriotas y así se puso en causa la legitimidad del virrey, teniendo a este como que había sido nombrado por una junta que había caído, ¿sí? Estamos hablando del virrey Cisneros. Entonces, si no había autoridad que existiera, y más aún si esa autoridad ya no estando, ¿por qué tenían que seguir reconociendo que Cisneros era quien tenía que gobernar aquí? Entonces, ahí empezaron, ya justamente estamos hablando ya los días previos del 25 de mayo, a, a impulsar la idea de la primera junta. Voy con Marina, ya está. Alexia, vamos Alexia, hasta Cabildo Abierto, ya lo último.
Alexia, sí estaba Alexia. ¿Se me fue? No, sí estaba. Sí, ahí está Alexia. Vamos, Alexia Zuleta. La novedad, digamos, la noticia llega igualmente a oídos de Cornelio Saavedra, otro de los criollos. Alexia, no sé si está muteada. Sí, está muteada. Sí, profe. Ahí estamos. Vamos, Alexia. Todo este párrafo leo. Sí. La nouvelle parvint Ujú. également aux oreilles Aux oreilles. Ujú, ahí ligamos. de Cornelio Saavedra, Sí. commandant du régiment de patriciens Ujú, de Patricia. Saavedra, qui a des occasions antérieures Oui. avait Ave. Ujú, de conseiller oui. de prendre des mesures à l'encontre À du l'encontre. vice-roi et considéré que du point de vue stratégique, Ujú. le moment idéal pour mettre en, An. en œuvre Oui. les projets révolutionnaires Ujú. de l'instant, l'instant L'instant. Oui. où les forces Napoléon, Napoléonienne. napoléoniennes Aurait. auraient obtenu Ujú. un avantage Un décisif, avantage. un avantage décisif dans la guerre contre l'Espagne. Ujú. Conclut à présent que leur idéal était venu de tenter d'action contre Cisneros. Martín Rodríguez a proposé de renverser Ujú. le vice-roi par Par la force. Mm. la force, mais Castelli et Saavedra ont Rejeté. rejeté cette idée et Et la propose. tenue, et propose la tenue d'un cabildo ouvert. Bien, la tenue d'un cabildo ouvert. Très bien. Bueno, y ahí llegamos a la semana de mayo, ¿sí? Bueno, la noticia llega igualmente a oídos de Cornelio Saavedra, ¿bien? Que era el comandante del régimen de Patricia. ¿Se acuerdan? Otra vuelta habíamos comentado esto, que era una autoridad militar de mucho reconocimiento y que había, al organizar militarmente a los criollos, los transformó en el régimen de patricios, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo Saavedra una vez que se enteró de todo lo que estaba sucediendo? Saavedra, que en ocasiones anteriores había desaconsejado tomar medidas en contra del virrey, ¿se acuerdan que él hablaba de esto de que había que esperar que maduren los higos? Bien. Él consideraba que desde el punto de vista estratégico, el momento ideal para poner en marcha el proyecto revolucionario sería el instante cuando las fuerzas napoleónicas hayan obtenido una ventaja decisiva en su guerra contra España. Pero en el momento presente ya él vio que era el momento ideal, bien, para intentar acciones en contra de Cisneros. Mm. Ahí, ¿qué hizo? Aparece Martín Rodríguez, bien, que fue otro de los convencionales, por así decir, y él propuso ir en contra del virrey por la fuerza
Y Castelli y Saavedra lo que hicieron fue rechazar esta idea y proponer la puesta en marcha de un cabildo abierto. ¿Bien? Y bueno, y ahí llegamos justo a los eventos que ocurren esa última semanita, ya con la convocación del Cabildo Abierto, con la presencia de todas estas autoridades bueno, autoridades de estos criollos que habíamos nombrado anteriormente. Vieron el listado, creo que fue, no recuerdo si fue Brisa o Rita la que nombró todo este listadito de personas, digamos, consideradas por nosotros ilustres, criollos que defendieron justamente la importancia de la escisión de la monarquía española. Así que bueno, hasta ahí tenemos toda esta parte histórica que es bastante pesadita, hay muchas fechas, muchos nombres, muchos eventos y demás, pero bueno, tenemos que poder reconocerlos como para saber cuál fue la historia de los orígenes de nuestro gobierno, ¿bien? Gobiernos que luego fueron modificándose. Recuerden que la idea era de mantener una república, después se fueron mezclando ahí con otros tipos de sistemas democráticos también de gobierno y de elección, pero aquí es lo más importante, es la escisión, la separación definitiva ya de la corona española. Bueno, en un rato les comparto esta última partecita voy a ir cerrando, si no después me demora tener grabación. Sí.